Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos. En nombre del equipo de la práctica de propiedad intelectual de Consortium Legal, quisiera antes de iniciar enviarle un afectuoso saludo y agradecerle por acompañarnos en este espacio que hemos reservado en ocasión de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, impulsado por la OMPI, que este año tiene como lema central la API y el deporte, preparados, listos a innovar. Es así como en este conversatorio le invitamos a quedarse con nosotros en los próximos minutos para conversar sobre un tema que hemos titulado El Mundial como máquina de propiedad intelectual. Me complace presentarles ahora nuestra alineación para el día de hoy. Por Consortium Legal nos acompañan Fabiola Sáenz desde Costa Rica, Francisco Medrano desde El Salvador, Katia Aguilar desde Honduras y quien le habla y le saluda desde Consortium Legal Nicaragua. Tenemos también el honor de contar con un invitado especial, quien además de ser un apasionado del fútbol, muy congruente con sus raíces mexicanas, es un extraordinario asesor legal en materia de propiedad intelectual, nuestro querido amigo y colega Ángel Ojeda, quien nos saluda desde la firma UTOF en México. Ángel ha brindado asesoría en propiedad intelectual por más de 18 años y hoy suma a esta conversación su visión desde su experiencia en temas que están intrínsecamente relacionados con la materia que abordaremos en esta tarde, como lo son la competencia desleal, la regulación en redes sociales, la regulación en materia de publicidad y protección al consumidor y la regulación en plataformas tecnológicas. Así que ahora, para abrir esta conversación, quisiera dejarle una pregunta sobre la mesa. Más allá de la copa, ¿quiénes son los verdaderos ganadores del Mundial? Porque sí, el Mundial es pasión, es competencia, es identidad, es cultura, es emoción compartida a escala global, pero al mismo tiempo es una de las industrias más poderosas del planeta. No es secreto para nadie que cada edición del Mundial genera miles de millones de dólares de ingresos para la federación. Solo para darle estadística, la edición de Qatar 2022 generó ingresos récord de 7.500 millones de dólares. Y muchos podemos creer que la mayoría de estos ingresos provienen de las entradas, o principalmente de las entradas, ¿verdad? Los que tienen listos ya sus maletas para tomar el vuelo a México, a Canadá, a Estados Unidos, o a los tres, pues sabrán que son miles de miles los que se van a gastar, ¿no? Pero aquí viene lo interesante. De estos 7.500 millones de dólares, la recaudación por entrada fueron solamente 929 millones de dólares. Y los restantes 7.100 millones provienen de ingresos relacionados o asociados a derechos de transmisión, de patrocinio o licencias. Entonces, como punto de partida de este conversatorio, quedémonos con una idea clave. El Mundial no es solo un evento deportivo. Lo que vemos en la cancha es apenas la superficie, es la punta del iceberg. Debajo existe una estructura muchísimo más sofisticada, un ecosistema completo de propiedad intelectual. Desde los himnos, las transmisiones, el contenido audiovisual protegido por los derechos de autor, los diseños de los uniformes, de los trofeos, de los estadios protegidos como diseños industriales, las marcas, los logos, las mascotas, protegidos como signos distintivos, las patentes tecnológicas, detrás del VAR, detrás de los balones inteligentes, los derechos de imagen de los jugadores, todo absolutamente, todo lo que vemos pertenece a alguien. Y es precisamente esa propiedad, ese derecho de propiedad, ese derecho de exclusividad que otorga una correcta protección de la propiedad intelectual, lo que hace posible que este evento funcione como una máquina económica perfectamente engranada. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar al primer eje clave de esta conversación y es sobre los derechos de imagen, así que le voy a ceder la palabra
a mi querida Fabiola para que nos comente un poco sobre qué implican realmente estos derechos de imagen de los jugadores y cómo se aprovechan comercialmente. Muchas gracias, Darlis, y a toda la audiencia que nos está honrando hoy con su atención. Ok, bueno, como tica, primero es un sweet and sour este contexto porque no vamos al mundial este año, pero vivimos dentro de la cultura costarricense el tema de los deportes y el fútbol y el mundial per se es algo que llevamos muy, muy, muy en el corazón. Y como abogada de propiedad intelectual, hay un tema que me ha parecido siempre sumamente interesante y es el que les quiero compartir en este momento. Y es sobre los derechos de imagen, qué papel o qué rol juegan los derechos de imagen en el contexto del mundial. Entonces, empecemos por entender y analizar un poco primero qué son los derechos de imagen. Desde la óptica jurídica, los derechos de imagen se entienden como el derecho que tiene toda persona a controlar la captación, reproducción, difusión y explotación económica de sus rasgos identificativos. Esto se entiende como su imagen física, su nombre, su voz y hasta su firma u otros elementos como puede ser hasta su número deportivo y sus gestos. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, el derecho de imagen se presenta como una doble naturaleza, como un derecho fundamental, ¿verdad? O de la personalidad, plasmado muchas veces en la constitución, en las constituciones políticas, y como un derecho patrimonial. Este derecho patrimonial es el que es susceptible de cesión, licencia y explotación y de especial relevancia, obviamente, en el ámbito del deporte. Los derechos, estos derechos de imagen en el deporte profesional y bueno, dentro del contexto de lo que les traemos hoy, que es el contexto del mundial, dejan de ser un derecho meramente individual, ¿verdad? Y pasan a convertirse en un activo económico estratégico, que es indispensable para la comercialización del espectáculo per se. La imagen del jugador no se explota de forma aislada, sino que está integrada a un producto colectivo, que este producto colectivo se construye de el evento en sí mismo, las selecciones nacionales, las competiciones organizadas por FIFA, a los partidos per se, y la narrativa audiovisual y digital que está asociada al mundial. Entonces, entendemos que existe una multiplicidad y un solapamiento de derechos. ¿Cómo se da esto? Ok, el jugador como titular principal, ¿verdad?, de sus derechos de imagen, están las federaciones nacionales que reciben sesiones parciales para fines deportivos de estos derechos de imagen. Está la FIFA, ¿verdad? Como entidad dueña del evento y organizadora, la cual centraliza y coordina la explotación global de estos derechos. Y está también los terceros licenciados, que son son los patrocinadores oficiales y los broadcasters. Esta coexistencia no es espontánea, claramente, sino que es el resultado de una arquitectura contractual compleja y altamente jerarquizada. Como vemos, entonces, los derechos de imagen, el jugador no los controla libremente durante el contexto del mundial, sino que su explotación va a ser regulada para poder sacarle el máximo provecho a el evento y a todos los elementos que conforman esta estructura. La estructura per se, ¿verdad?, se articula sobre una cadena de sesiones y licencias de derechos de imagen que opera básicamente de esta forma. El jugador cede contractualmente parte de sus derechos de imagen a su federación nacional. La federación, junto con los jugadores, autoriza a la FIFA para explotar esos derechos dentro de este marco del mundial. Y la FIFA, a su vez, licencia de forma exclusiva y controlada esos derechos a
sponsors oficiales, que, por ejemplo, son marcas muy fuertes que vienen a participar, a querer tener un rol primordial sobre el evento. Por ejemplo, Adidas, Coca-Cola, Visa, Lenovo, en este año particularmente, entre otros. También FIFA licencia a medios de comunicación, eso lo hacen territorialmente, van territorialmente licenciando eh, a las empresas que van a ser las que hacen las transmisiones de los partidos y del evento, a plataformas digitales también, y a también productores de contenido, videojuegos y hasta el merchandising. Como lo vemos, es un sistema en el que la gestión del derecho de imagen se centraliza para poder de esta manera permitir la exclusividad comercial, que es la que va a generarles las ganancias, ¿verdad? La remuneración, como nos lo adelantó Darlis ahora, un poco de las que son montos importantísimos. Que haya una coherencia de marca también, ¿verdad? Que los lineamientos que se sigan entre las marcas, el organizador, los jugadores, tenga coherencia dentro de lo que se ha pactado contractualmente, y a su vez que se dé una maximización, perdón, del valor económico del evento. Sobre este punto, que me imagino que la gran mayoría de la audiencia ya lo ha visto o ha escuchado o ha visto nombrar, la publicidad que hizo Lego con FIFA para promocionar la copa el trofeo, ¿verdad? Del Mundial. En este video podemos ver cómo jugadores, ¿verdad? Los derechos de imagen sobre los jugadores y los jugadores per se como personas con su marca personal, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinicius Jr., generan una publicidad que ha tenido una fuerza y que ha catapultado precisamente el evento como tal. Una cifra simplemente para que se den una idea, en cuestión de 7 horas, el anuncio que se lanzó por Instagram logró más de 100 millones de visualizaciones. O sea, imagínense esto como a nivel global explota, ¿verdad? Todo lo que la organización quiere hacer dentro del contexto, marcas, los jugadores, la promoción del evento per se. O sea, es una locura. Entonces, sí podemos ver que la principal consecuencia clave sobre el uso de la imagen dentro del contexto del mundial es que el jugador no ejerce un control pleno y autónomo sobre la imagen, sobre sus derechos de imagen, perdón, sino que también es un activo regulado, aun y cuando se trata de un derecho personalísimo en su origen. También, como se los mencioné anteriormente, estos derechos están contractualmente delimitados, temporalmente limitados, obviamente también, porque por la misma naturaleza temporal, valga la redundancia, del evento, y funcionalmente subordinados a la protección del valor comercial del mundial. Por otra parte, tenemos también un punto importante que son las maneras en las que se explotan económicamente estos derechos de imagen. Si bien el revenue principal es
las transmisiones y los partidos como tal, están otros derivados de los cuales se explotan estos derechos de imagen y de los cuales se hace una ganancia. Patrocinios y licencias oficiales, los tenemos como primer punto, digamos, que son estos sponsors oficiales que pagan millones para que sus jugadores usen, para usar el derecho de imagen de sus jugadores y que se haga una asociación exclusiva con el evento. Como lo mencionamos, los derechos audiovisuales y de contenido, ¿verdad? Que esto implica todo lo que es la retransmisión, repeticiones, highlights, contenido on demand, donde la imagen del jugador obviamente es esencial, ¿verdad? En el producto audiovisual licenciado. Y en un tercer punto tenemos también lo que es merchandising y sus productos derivados, ¿verdad? Todo lo que sea indumentaria de utilizar, camisetas, gorras, bultos, you name it, ¿verdad? Todo lo que se les ocurra que se pueda poner, utilizar, que la gente quiera comprar en alusión al evento. Entonces vemos cómo el valor no está necesariamente en la imagen individual, sino en este ecosistema completo de derechos coordinados. Y bueno, finalmente, como en honor al lema de la OMPI este año, que es el deporte y la innovación, también existen dentro del contexto de los derechos de imagen algunos nuevos modelos de explotación, ¿verdad? La digitalización ciertamente ha venido a transformar radicalmente el negocio y con ello tenemos actualmente lo que es toda la exposición que se da en redes sociales y el contenido directo a fans. Los jugadores como marcas personales globales se proyectan en redes, pero siempre tienen y deben seguir los lineamientos contractuales en cuanto a la explotación de su imagen. Tenemos también las tecnologías emergentes. Por ejemplo, los NFTs, que son los coleccionables digitales, los tokens coleccionables, que se hacen justo con la imagen de los jugadores. La realidad aumentada y las experiencias inmersivas, ahora todo lo que es el contenido de poder, los videojuegos donde las personas pueden jugar, ¿verdad? Inmersivamente con las imágenes de los jugadores, como si estuvieran jugando un partido realmente con los jugadores de las selecciones, y las plataformas de streaming, ya sea propias o licenciadas. Y en un tercer campo, sobre esta misma innovación que se ha dado con respecto a la explotación, se da con respecto a los datos y la inteligencia artificial. ¿De qué manera? Porque la imagen de los jugadores se utiliza, por ejemplo, para análisis de rendimiento. Podemos ver cómo al finalizar los partidos se utilizan las imágenes de los jugadores para hacer análisis de qué tan rápido corrieron, cuánto alcance del balón tuvieron, si metieron goles o no, etcétera. Y todo eso se proyecta o se presenta a la audiencia con la imagen de los jugadores. Y también para hacer contenido personalizado, ¿verdad? Para todos los licenciatarios que vayan a hacer transmisiones o retransmisiones, puedan también hacer contenido personalizado utilizando los mismos derechos de imagen de los jugadores. Entonces, en conclusión, el Mundial es un caso paradigmático de explotación avanzada de la propiedad intelectual y donde los derechos de imagen específicamente vienen a ser un eje silencioso, pero muy poderoso del negocio. Entonces, hasta aquí mi intervención. Te paso la palabra, Darlis. Muchísimas gracias, Fabi. Queda súper claro, la imagen del jugador no es de libre disposición, es un activo jurídicamente estructurado. Y es aquí precisamente donde empiezan los desafíos, porque donde hay valor también surgen intentos de aprovecharlo sin autorización y en línea con lo que hemos venido planteando, ¿no? El Mundial se convierte en una plataforma global donde las marcas buscan posicionarse y capitalizar su utilidad y aprovechar esa visibilidad global. Y esto nos lleva entonces a otro tema fundamental en este contexto como es el ambush marketing.
Sabemos que este es un fenómeno cada vez más relevante y en muchos casos todavía poco regulado, incluyendo nuestra región centroamericana, que es básicamente carente de una regulación en este sentido. Y entonces a continuación le voy a ceder la palabra a nuestro apreciado invitado especial, Ángel Ojeda, para que nos cuente un poco sobre cómo se configura el ambush marketing y qué retos plantea desde la perspectiva legal. Bueno, primeramente, quiero agradecer a ti, Darlis, Francisco, Katia, Fabiola y a todo el equipo de Consortium por esta invitación. Sabrán que siempre va a ser un privilegio para mí acompañarlos en cualquier temática relacionada con propiedad intelectual. Y vamos a hacer este tipo de cosas más reiteradas y recurrentes porque conversar con ustedes sobre esta temática es algo que en lo personal, como dijo Darlis, que me apasiona el fútbol, también me apasiona la temática. ¿Qué es el ambush marketing? Siempre que viene un evento masivo como el Mundial de Fútbol, vuelve a salir a reducir la temática del ambush marketing. Aunque tiene que ver con eventos masivos de cualquier tipo, conciertos, ópera, obras de teatro, etcétera, etcétera. Siempre cuando es el evento deportivo y particularmente cuando es el Mundial de Fútbol, vuelve a salir la temática del ambush marketing y vuelve a ser tema del día a día de las oficinas y los especialistas en la materia. Bueno, ¿qué es el ambush marketing? Sencillamente es una estrategia publicitaria en la cual una empresa o una marca no autorizada o que no sea patrocinadora oficial de un evento aprovecha para apalancarse de dicho evento. En otras palabras, vamos a poner un ejemplo. Yo, la marca Ángel, no soy el patrocinador oficial del Mundial de Fútbol, pero al entender que va a ser un evento masivo con una difusión a nivel mundial, yo busco de cierta forma de apalancarme, de colgarme de esa visibilidad para yo hacer o para yo comercializar productos o para ya hacer publicidad. Ese es el ambush marketing o mercadeo de emboscada. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de cómo funciona. Eh, Eventos que son patrocinados, por ejemplo, por una marca, pero que otra marca aparece en algún momento de la transmisión, caso Adidas, Nike, o por ejemplo en el caso que ven a la esquina superior derecha, que era una convención en Las Vegas sobre equipos electrónicos y una empresa decidió alquilar o rentar un espacio en un bien inmueble para hacer publicidad, aprovechando el evento masivo dirigido a ese sector comercial, la empresa aprovechó para hacer su campaña publicitaria. O inclusive, y aquí los que recuerden, si son fanáticos del fútbol, un suceso que ocurrió con el jugador Luis Suárez en un mundial cuando, bueno, me gusta decir esto, pero mordió a otro jugador. Sneakers dijo, hay un evento masivo de difusión mundial, puedo usar una campaña publicitaria apalancándome de algo que ocurrió y realmente, y esto lo digo a título personal, realizó una campaña muy creativa que por eso hasta el día de hoy la sigo usando como ejemplo cuando hablo de ambush marketing. Este, Puede haber muchísimos más ejemplos, sin embargo, por el tiempo, me gustaría más enfocarme en la temática. Como ya se los mencioné, como ya lo vieron, el ambush marketing es esa estrategia publicitaria que busca apalancarse de un evento masivo. Es súper importante entender que existen dos tipos de ambush marketing, el directo y el indirecto. El directo, como lo vamos a ver a continuación, es esa conducta, es ese ambush marketing que, de verdad, sin lugar a duda, cualquier persona que lo vea podría presumir que sí existe una relación entre una empresa o una marca no autorizada, no oficial, con el evento masivo. Por ejemplo,
Y siempre me voy a usar a mí de ejemplo para evitar decir algo que pueda ser perjudicial para todos. La marca Ángel haciendo uso de los anillos de los Juegos Olímpicos o del el logo de la Copa del Mundo sin la autorización correcta. Ah, son las Olimpiadas. Bueno, voy a aprovechar la visibilidad que da ese evento y voy a hacer una campaña publicitaria acompañándola con los aros olímpicos. Eso es un ambush marketing directo, porque muy posiblemente mi competidor directo en el sector comercial en el que esté ubicado va a decir, o lo primero que va a reclamar en este caso, al Comité Olímpico es, si yo establecí una relación contractual contigo y pagué una cierta cantidad de dinero para ser el patrocinador exclusivo de tu evento, porque mi competidor directo Ángel, que no tiene autorización, está haciendo uso de eso. Eso es el ambush marketing. Nuevamente, me estoy yo, la marca Ángel, colgándome de ese evento masivo para hacer publicidad de algún producto o servicio que yo comercialice. El indirecto, que perdón, antes de mencionar el indirecto, sí me gustaría hacer mención de cierto, o sea, el ambush marketing directo se puede clasificar. Hay mil maneras de clasificarlo porque esto es un tema que en la doctrina siempre da discusión, debate, siempre pueden cambiar, hay interpretaciones distintas, etcétera. Pero me gustaría compartir más o menos una breve explicación de cuáles son los tipos de conductas de ambush marketing directas. El depredador, que es el más agresivo, que es cuando la marca Ángel, además de hacer uso de un emblema, de una marca, de un elemento sin autorización, inclusive puedo hacer mención que el patrocinador oficial no lo es. Ese es el más agresivo y es muy, pero muy raro verlo en práctica porque es prácticamente causal inmediata de vas a tener un perjuicio en materia sobre todo económica por haber realizado esa conducta. El ambushecoteo, que es el que más ocurre, que es cuando se busca de cierta forma aprovecharse del evento usando un subtipo de patrocinio, relación contractual y demás. Por ejemplo, en el caso de un mundial de fútbol, tal vez yo, Ángel, ahora soy empresario. No soy el patrocinador oficial del mundial. No soy un aliado comercial autorizado por parte de FIFA, pero soy el patrocinador de un jugador. Soy la agencia, soy el agente de cierto futbolista que va a participar en el evento. Pues de cierta forma, entonces yo lo que quiero buscar es, como yo tengo una relación con él, me voy a apalancar del evento masivo. Sin embargo, y eso es súper importante, sigue siendo ambush marketing, porque la relación, por ejemplo, para un evento como la Fórmula 1, Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos es entre comité organizador y empresas, no entre empresas, participantes, usuarios, miembros, etcétera. Tiene que haber una relación directa, por lo cual, para yo realizar campañas publicitarias oficiales y autorizadas, sí tengo que sentarme con el organizador del evento masivo. El ambushing de infracción de marca o imagen, que como su nombre lo indica, es cuando se hace uso de una marca de un patrocinador oficial o de un sponsor, un aliado comercial, sin la autorización o la imagen, por ejemplo, de algún atleta o algo así, directamente relacionado con el evento. Y el último punto que me parece muy interesante es el auto-ambush, que es cuando inclusive yo siendo un patrocinador oficial o un autorizado comercial, no voy más allá de lo que establece mi relación contractual. Ejemplo, se me permite comercializar fuera del estadio, pero por desconocimiento decido comercializar mis productos también dentro del estadio. Ahí estoy incurriendo en una conducta de ambush marketing, inclusive siendo un patrocinador oficial o una empresa autorizada. Esos podrían ser los subtipos del ambush marketing directo. El indirecto es el que más ocurre en la práctica, es ese ambush marketing sutil que de cierta forma no
usa elementos de patrocinadores oficiales o de la empresa o del organismo que organiza el evento, para que la redundancia, pero hace cierta analogía, evoca ciertas ideas, pero nuevamente, la finalidad principal es yo aprovechar el evento masivo y apalancarme de él. Igual que en el caso de directo, el indirecto tiene subtipos. Ambushes por asociación, que es la por ciudad cocktail, que es cuando no se usa una marca, por ejemplo, del organizador o una marca del patrocinador oficial, pero se usa algún elemento que permita evocar el evento masivo. Vamos a pensar en un concierto, el concierto de Shakira. Yo, Marc Ángel, no tengo autorización para comercial, para publicitar mi marca con relación a ese evento, por ejemplo, usándola al lado de la imagen de Shakira. Pero tal vez uso mi marca con la bandera de Colombia, con ciertas características de algún tipo de danza que ha realizado Shakira en los años. Nuevamente, no estoy usando un elemento protegido por el organizador del evento, por un patrocinador oficial, pero sí un elemento que permite evocar una idea relacionada a dicho evento. Valores, que es cuando un no patrocinador realiza o copia o reproduce una campaña de un patrocinador oficial. Y por distracción, que también ocurre mucho, que es cuando realiza una campaña promocional cerca del evento, cerca del lugar, sin hacer referencia específica al evento. Siguiente. Hay una nueva, se puede decir que hay una nueva clasificación que es el ambush incidental. Primero que es el ambushing de saturación, que es cuando una marca empieza a realizar o se nota un incremento en la campaña publicitaria que realiza durante la época del evento masivo. Sí, se puede comprobar, si hay estudios que establecen cierto competidor tuvo un patrón interesante en el cual unos días previo al evento y durante el evento incrementó la campaña publicitaria sobre cierto tipo de producto o servicio. Eso puede ser un ambush en materia incidental. Y el ambushing no intencional, que ocurre mucho inclusive por desconocimiento de la materia, cuando por ejemplo un comentarista, un analista, un especialista como yo, por ejemplo, dice o hace mención a una marca que no es patrocinador oficial del evento y por eso, para evitar esto, es súper importante y es algo que se está realizando en México hoy en día, realizar campañas de concientización y talleres para evitar que este tipo de situaciones ocurran. Muy interesante, porque lo mencionó Dardis, el tema de cómo se regula esta temática en la región. En Latinoamérica, el pionero en el tema de ambush marketing a nivel legal fue Brasil, que fue el primero que en un cuerpo normativo reguló temática relacionada con el ambush marketing. Sin embargo, ahora México, como a diferencia de otros eventos, ahora los ojos del mundo están en México, porque el mundial va a ser en México, Estados Unidos y Canadá. Hubo una reforma en materia legislativa reciente que sí regula la temática de cierta manera del ambush marketing. El artículo 386 de nuestra ley especial es el artículo que históricamente regulaba todo lo relacionado con infracciones administrativas. Sin embargo, en el numeral 2 solamente se llegaba hasta el literal T. Ahora hay un nuevo literal que es el E, que señala que es una infracción administrativa efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente, y aquí viene la parte clave, la existencia de una relación de patrocinio oficial entre un signo distintivo y un evento público o privado de concentración masiva.
Ese articulado es el que ahora va a regular ciertas conductas relacionadas con ambush marketing. Obviamente, como es nuevo, tenemos poco tiempo analizando el alcance, la naturaleza, qué se puede regular, qué no se puede regular, etcétera, pero siento que es ese primer paso importante para poder tener una regulación correcta sobre ambush marketing, principalmente por, bueno, el evento masivo que va a ocurrir en un par de meses. Y ya con esto, Fabiola, termino mi parte porque yo sencillamente quería como agregar un granito de arena en su presentación, pero a mí me interesa más es escucharlas a ustedes. Así que nuevamente muchas gracias. No, más bien gracias a vos, Ángel, por una intervención tan interesante que nos deja ver que existe una línea muy delgada entre lo creativo y estratégico y lo legal, ¿verdad? Pero bueno, no siempre estamos ante conductas deliberadas. En muchos casos, estos usos indebidos, no autorizados o estos aprovechamientos se dan simplemente por el desconocimiento de las reglas del juego, ¿verdad? Y aquí es donde le voy a ceder el micrófono a nuestro apreciadísimo colega Francisco Medrano para que nos converse o nos explique un poco sobre cómo podemos identificar cuando estamos frente a un uso no autorizado de propiedad intelectual en un evento como el Mundial. Bien, Darlis, muchas gracias y también pues agradecer a la firma, a Ángel y a los colegas del resto de países por la oportunidad de estar en este evento, a las personas que nos sintonizan, aunque van a tener la oportunidad de estar con nosotros también, tratando de entender lo que nosotros estamos tratando de explicar en esta oportunidad, viviendo la fiebre mundialista. A diferencia de Fabi en Costa Rica o de Ángel en México, no tenemos la suerte, por lo menos en El Salvador, de asistir a tantos mundiales y asistimos cada 40 años. Pero bueno, a pesar de eso tratamos de vivirlo. Y lógicamente como abogados de propiedad intelectual también estamos súper involucrados en este tipo de eventos por la naturaleza y por las implicaciones que tiene para algunos de nuestros clientes. Volviendo a tu pregunta, por regla general podemos hablar de un uso indebido o un uso no autorizado de marca cuando un tercero distinto del titular ejecuta un uso comercial de cualquier derecho de propiedad intelectual que se encuentre a su favor o que se encuentre debidamente relacionado con un licenciatario, un socio comercial o un usuario autorizado. Todo con la intención de generar en este uso no autorizado un aprovechamiento económico o una aparente asociación comercial con el organizador en la mente del consumidor, como bien Ángel lo indicó en su apartado del ambush marketing. Es importante tener en cuenta que la entidad organizadora del Mundial pues establece lógicamente lineamientos que son sumamente estrictos para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual que le corresponden. Y esto incluye diferentes aspectos, como ya lo mencionaron, marcas registradas, como por ejemplo el nombre oficial del torneo, el logotipo, la figura de la mascota, pero también otros aspectos importantes, como por ejemplo son los derechos de autor o los derechos conexos que van relacionados a la transmisión pues del evento en sí o de los partidos propiamente dichos. La protección que se da a la propiedad intelectual, sea a favor del titular o a favor de los licenciatarios o socios autorizados, implica entonces una prohibición para todos los demás que no formen parte de estos afiliados comerciales a utilizar estos derechos de propiedad intelectual. Pero específicamente, como lo mencionaba, FIFA establece 5 lineamientos que digamos son sumamente claros para determinar si estamos ante un uso o no indebido de la propiedad intelectual del organizador. El primero es el uso comercial sin licencia de signos distintivos, que lógicamente pues implicará que en cualquier aspecto comercial de nuestra compañía nosotros tomemos alguno de los signos distintivos registrados en cualquiera de las jurisdicciones del mundo, propiedad del organizador. El segundo de los puntos es el ambush marketing, que lógicamente ya ha sido previamente explicado y desarrollado perfectamente por Ángel. El tercero es el uso de medios digitales, como por ejemplo en sitios web o redes sociales, también de algunos elementos de propiedad intelectual. El cuarto, perdón, es la elaboración y comercialización de merchandising y licenciamiento, sin licenciamiento, que lógicamente va orientado a lo que nosotros mayoritariamente conocemos como la falsificación de productos. Y el último, que es un aspecto que casi nadie toma en consideración, pero que también tiene mucha relevancia,
sobre todo en la forma en la que están siendo comercializadas, pues es la promoción o rifas o sorteos de entradas a los eventos deportivos sin previa autorización. ¿Y por qué este último punto es de suma relevancia? Muchas empresas aprovechan la fiebre mundialista para entre sus clientes ejecutar algún tipo de rifa por compras en diferentes sorteos de algunas entradas, hacen la publicidad, pero lógicamente FIFA establece lineamientos que deben de cumplirse para la transferencia de entradas. Aspectos tan sencillos como, por ejemplo, que tú debes de comprar la entrada en un sitio oficial, ya no puedes utilizar o está prohibido, digamos, utilizar algunas plataformas de intermediación de entrada, pero que aunque tú hayas adquirido la entrada de una manera legítima en una plataforma oficial, la simple comercialización de estas o ponerlas a disposición del público se encuentra prohibida si tú no lo haces dentro de las mismas plataformas de FIFA. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, estas posibles infracciones o estas como casos de infracciones, porque la ejecución de cualquiera de una de ellas puede generar sin duda una infracción en perjuicio a los derechos de propiedad intelectual del titular y por ende deja abierta la posibilidad de que la parte afectada pueda ejercer algún tipo de acción legal que estime conveniente y esto va a ser acorde a la afectación comercial que puede haberse realizado en base a esa infracción. Excelente, Frank, por estas reflexiones. Ahora te consulto algo más. ¿Estas restricciones o limitaciones aplican únicamente a empresas o a infractores con naturaleza comercial o también puede afectar a cualquier persona que sin darse cuenta, digamos, cruza esa línea de infracción? Bueno, esta es una pregunta súper importante porque muchas veces creemos que porque no somos una empresa, no nos podemos ver afectados o no podemos cometer una infracción de propiedad intelectual. No obstante, las restricciones que el organizador establece en el uso de la propiedad intelectual no son solamente aplicables a empresas o negocios, inclusive emprendedores que no están autorizados en cualquier país del mundo, sino que van más allá de lo que imaginamos. Específicamente, el organizador también establece lineamientos para aficionados. Imaginémonos, o sea, la posibilidad que tiene el organizador de poder llegar inclusive a aquellos que no tenemos algún fin comercial o que utilizamos alguna imagen de FIFA, alguna imagen del partido, etcétera, no con fines comerciales. Y esto es porque en los lineamientos también se establece la posibilidad que tiene FIFA de poder acceder a demasiada información, inclusive cuando tú de forma personal ejecutas el uso excesivo de algún signo de propiedad intelectual, propiedad de FIFA o de los licenciatarios. A manera de ejemplo, si yo, por ejemplo, en mi Instagram pongo imágenes del Mundial, etcétera, digamos que FIFA aparentemente lo permite o primeramente lo permite, pero cuando este uso se hace excesivo, es importante también mencionar de que FIFA no ejecuta en sus lineamientos una definición de uso excesivo, debería entenderse como aquel uso repetitivo y constante, ¿verdad? Entonces, no estamos exentos, inclusive aquellos que solamente lo que hacemos es comprar la camisa, ponérnosla y ver el partido en un bar o en tu casa, sino que también todos estamos expuestos a este tipo de infracciones y de poderlas cometer. Lógicamente hay otros usos que están aprobados sin necesidad de ser licenciatario oficial, como por ejemplo el uso en medios de comunicación, el uso en noticieros, etcétera, pero lógicamente cuando no se busca un fin comercial o un aprovechamiento comercial. Lógicamente el organizador pues hace una invitación en su documento de directrices sobre propiedad intelectual a utilizar imágenes que sean genéricas, ¿sí? Que si bien se relacionen con el fútbol, como por ejemplo la imagen de un balón, lógicamente no la imagen del balón oficial del mundial o la imagen de países participantes, pero siempre y cuando no impliquen o no pretendan simular una relación comercial con el organizador, lo cual permitirá tanto a empresarios como a microempresarios o emprendedores o inclusive a nosotros aprovechar el ambiente mundialista sin afectar derechos de terceros que son tan importantes. Bueno, y como dicen por ahí, a la pregunta todavía sin respuesta, ¿qué es mejor, pedir perdón o pedir permiso? Pero ayudarnos a entender un poco sobre cuáles son algunas de estas consecuencias legales o inclusive comerciales que pudieran enfrentar los presuntos infractores por violación de propiedad intelectual en este tipo de eventos deportivos.
Bueno, como abogados definitivamente lo más importante es pedir permiso que pedir perdón, ¿verdad? Pero cuando ya la infracción está cometida, pues ni modo, pues pedimos perdón. Pero es importante tener en cuenta que usar la propiedad intelectual del organizador, sin su autorización, pues puede resultar bastante caro, ¿verdad? Y no nos referimos netamente al aspecto económico, sino también al aspecto reputacional que puede tener para tu compañía ejecutar los derechos utilizar los derechos de propiedad intelectual sin haber obtenido una autorización. Y lógicamente también puede tener aparejado el inicio de procesos judiciales costosos en tiempo y lógicamente en esfuerzo, pero también por cuantiosas indemnizaciones que pueden resultar de la infracción. Si bien las acciones contra cualquier infractor pueden depender o dependen muchas veces de varios factores, por ejemplo, el perjuicio o la gravedad del perjuicio económico generado contra el organizador o inclusive la jurisdicción en la que la infracción tenga lugar, o también aspectos como qué tan mediática fue la infracción. Suponiendo el ejemplo de Fabiola, que con el anuncio del Lego, imaginémonos que esto no hubiera tenido algún tipo de autorización y que en cuestión de horas llegó a tantos millones de vistas, lógicamente pudiera representar una infracción sumamente grave, ¿verdad? Pero un aspecto importante es que debido a la naturaleza y la importancia del organizador y la preponderancia que tiene a nivel mundial, pues lógicamente tiene especialistas de propiedad intelectual en casi todos los países del mundo que están fiscalizando, sobre todo en esta época, publicidades, están verificando vallas, o sea, verifican absolutamente todo de modo que están siempre atentos a proteger los intereses del organizador. A manera de ejemplo, nos pasó en el evento anterior que uno de nuestros clientes, por la contratación de cierta cantidad de personal, si tú ingresabas a la empresa a trabajar, te regalaban la entrada al mundial. Era una publicidad interna de la compañía, lógicamente no había pasado por revisión nuestra, sino quizás hubiéramos puesto algún tipo de reparo, pero que al final de cuentas los abogados del organizador se dieron cuenta y se acercaron a nosotros, lógicamente, para entender qué estaba pasando. Entonces, es importante entender que cualquier tipo de infracción, por muy mínima que sea, o sin importar qué tan pequeño sea tu país, como por ejemplo lo es el caso de El Salvador, que es uno de los países más pequeños de América Latina, siempre el organizador pues tiene mecanismos para darse cuenta de este tipo de infracción. Como lo decíamos, por regla general, este tipo de infracciones o cualquier tipo de infracción suelen iniciar con lo que tradicionalmente nosotros en propiedad intelectual conocemos como cese y desiste, en el cual se informa al infractor de la naturaleza de la infracción, se le hace saber cuáles son los derechos de propiedad intelectual que está infringiendo o que está vulnerando, y se le invita, casi que de una manera amistosa, por decirlo de una manera, a que cese cualquier tipo de actividad comercial y se otorga un cierto tiempo para dar de baja publicidad, para realizar o tomar las medidas que sean atinentes a ya no continuar cometiendo la infracción. Si bien este tipo de medidas amistosas suelen ser efectivas en la mayoría de casos, porque lógicamente al entender la magnitud de la contraparte y entender que efectivamente a lo mejor estás ejecutando una violación de los derechos, existen otros casos donde el infractor hace caso omiso con la intención de utilizar su publicidad o la actividad infractora el mayor cantidad de tiempo posible y de forma simultánea con el evento deportivo. Pues esto tiene lógicamente, sí, ya va a representar una afectación porque ya nos hicieron un llamado de atención amistoso y esto sí puede abrir la puerta, digamos, a una acción de carácter judicial que por ende son o mayoritariamente son demandas de carácter civil basadas en infracciones de marca, de uso indebido de derechos comerciales o inclusive acciones por competencia desleal, que lógicamente pueden tener aparejada la indemnización, como ya lo mencioné, dependiendo del perjuicio. Inclusive en algunos países estas infracciones pueden conllevar a acciones de tipo penal siempre y cuando pues, la conducta tipificada en cada país sea catalogada como tal, ¿verdad? Dependiendo de la jurisdicción donde se desarrolla la infracción. Gracias, Fran. Y bueno, ya para finalizar este último bloque, me gustaría que nos dieras tu perspectiva sobre un tema que es especialmente sensible, y digo especialmente sensible porque es algo en el que cualquiera pudiera caer sin advertirlo, ¿no? Y es el tema de la falsificación de los productos. ¿Cuáles son esos productos más propensos a sufrir este tipo de infracciones?
Sin duda alguna, Darlis, la respuesta son camisas. Es decir, una de las infracciones de propiedad intelectual más comunes en perjuicio del organizador, pero no solamente del organizador, porque, a ver, aspectos como las camisetas o el merchandising en esta época no solamente afectan al organizador, sino que afectan también a empresas que se especializan, por ejemplo, en ropa o accesorios deportivos, como las marcas comunes, ¿verdad? Que son patrocinadores, ¿verdad? Nike, Adidas, Puma, Umbro, etcétera, Puma. Sin duda no podemos negar que muchos artículos oficiales o originales alusivos al mundial suelen tener precios elevados y que por ende no están al alcance de todos, ¿verdad? Entonces vienen algunas empresas que se aprovechan esta oportunidad de elaborar productos, lógicamente falsificados o sin tener las autorizaciones oficiales, para llevar a un menor precio a aquel sector de la población que digamos que es la mayoría que no puede acceder a este tipo de productos a precios elevados. Lo anterior en un mundo sin reglas y sin la existencia de la propiedad intelectual, pues fuera ideal porque el producto llega a todos, ¿verdad? Pero este no es el caso. Estamos, o tratamos, sobre todo los que nos dedicamos a esto, tratamos de que los derechos de propiedad intelectual medularmente buscan evitar este aprovechamiento de los esfuerzos que una marca ha ejecutado para tener un posicionamiento en el mercado y tratar de evitar un aprovechamiento injusto de cualquier tipo. Sin duda, como te decía, las camisas o las jerseys de los equipos son las más falsificadas dentro del evento mundialista, pero hay otros artículos y quizás el más emblemático es la Copa del Mundo que vemos en todos los fanfests, que toda la gente anda, que anda en una mano la cerveza y en otra la copa. Entonces vemos cómo aspectos como estos, lógicamente estamos en presencia de artículos que son claramente falsificados. ¿Ah? Lógicamente en esta época suele haber un repunte de productos falsificados, por ende la mayoría de autoridades aduaneras están mucho más atentas de las importaciones y de hacer una verificación y de tecnificarse lógicamente para por lo menos tratar de detectar algunos productos que puedan resultar algún tipo de falsificación. Pero digamos, esta lucha que tanto el organizador como estas marcas notorias se ejecutan en temas aduanales de forma física, también se ha trasladado quizás desde el Mundial de Rusia del 2018 con diferentes plataformas o pasarelas de compra y venta o marketplace, en las cuales muchas personas que eran fabricantes de productos falsificados o sin autorización ponían a disposición del consumidor pues sus productos. No había quizá una validación de estas plataformas como para poder determinar si los productos eran falsificados o no, pero el público o el consumidor, digamos, accedía a productos que había una considerable diferencia de precios. Entonces, sin lugar a dudas, la tecnología y el uso cotidiano de las redes sociales generaron o siguen generando, mejor dicho, el acceso a productos que adolecen de falsificación y que esto sea más notable ya que, como lo decía, basta ingresar a algunos marketplaces para poder adquirir el producto que tú querrás. Así como puedes adquirir una camiseta, puedes adquirir, como te decía, una réplica casi exacta de la Copa del Mundo, no bañada en oro, obviamente, pero sí a precios pues muy bajos. Entonces, vemos cómo a partir del Mundial del 2018 obligó al organizador a presentar reclamaciones por infracciones de marca y exigió pues la eliminación de estas plataformas de productos falsificados, logró que las plataformas reforzaran sus controles internos para evitar colocar en el mercado productos falsificados y vemos que, como repito, y quizás a manera de conclusión a tu pregunta, hoy los medios de control ya no solo abarcan de forma física, sino que también abarcan medios digitales. Muchísimas gracias, Frank, por tus comentarios. Nos llevamos una contundente conclusión en un contexto mundialista. Hasta lo que parece inofensivo puede tener implicaciones legales reales. Así que pedir permiso y consultar al abogado. Sin Y con duda, esto, pedir permiso primero. y con esto hacemos el pase final a Katia. Y ahora te voy a ceder la palabra para que nos compartas las conclusiones de estos maravillosos minutos que hemos compartido como cierre a este conversatorio. Wow, realmente que ha sido un panel muy enriquecedor y con aportes sumamente valiosos que nos dejan mucho en qué pensar.
Pero para cerrar con todo lo que hemos conversado hoy, si hay algo que quiero que se lleven de este panel, es esto, que el mundial no empieza cuando el árbitro pita, realmente empieza meses o incluso años antes, en despachos de abogados, en negociaciones contractuales, en los registros de las marcas, en licencias que están cuidadosamente estructuradas. Todo lo que vemos en la cancha, como mencionaba Darlis al comienzo, desde la camiseta, el balón, el himno, la transmisión, las imágenes de los jugadores, todo esto realmente tiene detrás una arquitectura jurídica enorme que hace posible que disfrutemos de ese espectáculo. Y bueno, eso como abogados en propiedad intelectual nos coloca en un rol sumamente relevante, ya que somos parte de la estructura que permite que todo esto funcione de una manera ordenada y segura. Y cuando hablamos del mundial, no solo estamos hablando de fútbol, estamos hablando de derechos de imagen que se negocian, se licencian y se explotan a nivel global. Pensemos, por ejemplo, en un jugador. Su rostro no solo está en la cancha, también está en campañas publicitarias, en videojuegos, en redes sociales y en productos licenciados. Cada uno de estos usos implica contratos, autorizaciones y límites muy establecidos y claros. También estamos hablando de marcas que representan un valor económico enorme. El nombre del torneo, los logos, los slogans, no son meramente decorativos, por así decirlo, son realmente activos estratégicos que requieren una protección constante, una vigilancia y una gestión jurídica sumamente precisa. Y además también hay tecnología, como el VAR, los sistemas de seguimiento de jugadores, los balones con los sensores. Todo esto está protegido mediante derechos de propiedad intelectual y mediante contratos de explotación. Incluso lo que parece puramente deportivo en realidad está profundamente vinculado al derecho. Ahora bien, este tipo de eventos también generan riesgos importantes, como nos comentaba Francisco. El ambush marketing, el uso no autorizado de marcas, la falsificación de productos, las limitaciones en redes sociales, no son situaciones aisladas ni que no existen. Realmente son fenómenos recurrentes que surgen precisamente porque estamos frente a un evento de tan alto valor económico y exposición global. Y es aquí donde entra una de las preguntas más importantes. ¿Cómo podemos participar en este ecosistema sin infringir la ley? Y la verdad que la respuesta no es evitarlo, sino que es hacerlo bien y aprovechar estos eventos deportivos sin infringir la propiedad intelectual sí es posible. Pero, claro, requiere estrategia. Requiere entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Requiere diseñar campañas que no dependan del uso indebido de marcas registradas, sino que de conceptos creativos propios. Y requiere construir marcas alrededor del deporte en lugar de intentar colgarse de las que ya existen. Y sobre todo requiere entender el valor del licensing. Un licensing bien estructurado no es solo un permiso, realmente es una oportunidad de negocio. Y esta es la diferencia entre exponerse a un conflicto legal o poder formar parte legítima de un ecosistema global. Y esto aplica tanto para grandes empresas como para emprendedores, porque realmente no se trata del tamaño del cliente, sino de la estrategia en que éste adopta. Y por lo tanto, la invitación en esta época donde ocurren eventos deportivos de esta magnitud es clara. Si no sos un patrocinador oficial o un licenciatario autorizado, revisa tus campañas con tu equipo legal, tu equipo comercial y de publicidad antes de lanzarlas, ya que analizar previamente si se cumple con todas las restricciones establecidas por el organizador puede generar una diferencia entre una campaña exitosa y un problema legal. Y una correcta evaluación de la publicidad puede, sin duda alguna, evitar muchos dolores de cabeza y costos significativos derivados de indemnizaciones cuando la infracción ya se ha cometido. Y esto realmente no solo aplica a las empresas. Como consumidores también tenemos un rol muy importante. Evitar adquirir productos falsificados, como nos comentaba Francisco, con las camisetas, con las gorras,
ya que esto es ser parte de un ecosistema responsable. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos optar por comercios autorizados y de marcas reconocidas, verificando que los productos cuenten con las licencias claras y prestando mucha atención al precio, ya que si es significativamente menor al habitual, probablemente estemos ante una falsificación, pues. Y lo más interesante de todo esto es que las oportunidades sí son reales. Realmente no necesitas ser patrocinador oficial del mundial para aprovechar el contexto, pero sí necesitas hacer las cosas correctamente desde el inicio, porque al final el derecho no limita el juego, sino que lo hace posible. Así que la próxima vez que veas un partido, detenete unos segundos antes del gol y pensar, ¿quién licenció esto? ¿Quién protege esta marca? ¿Quién redactó este contrato? Porque el verdadero juego no siempre se ve en la cancha. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y esperemos que se lleven información muy valiosa de este panel y sobre todo de las excelentes intervenciones de profesionales de tan alto nivel, en especial de nuestro invitado especial del día de hoy, Ángel. Muchas gracias.